Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. Para la narración de Crimen Real de hoy, vamos a analizar el desgarrador caso de una joven llamada India Chip Chase, un crimen espantoso cuyo inicio fue grabado por cámaras de seguridad. Mientras era abordada y llevada por un hombre que afirmaba que la mantendría a salvo, India Chip Chase, de 20 años, era una joven brillante que en 2016 vivía y trabajaba en Northampton, Inglaterra. Su madre, Sue, dijo que podía iluminar cualquier habitación al entrar. India era una entusiasta de los deportes y fanática de su club local de rugby, los Northampton Saints. Ella estaba estudiando para convertirse en paramédica, mientras también trabajaba turnos en un bar local para ayudar a cubrir el costo de sus gastos de vida. El 29 de enero de 2016 salió con algunos amigos para pasar una noche divertida y así olvidar sus problemas con su novio intermitente, Grant Hare. Sus amigos notaron que parecía molesta y que estaba bebiendo bastante. Alrededor de la medianoche, India decidió que quería irse a casa. Dejó a sus amigos en el club y el guardia de seguridad la ayudó a conseguir un taxi. Pero cuando el taxista le pidió la tarifa por adelantado, se molestó mucho y se bajó del vehículo. India quiso regresar al club para ver a sus amigos, pero los de seguridad no la dejaron porque ya estaba muy borracha. Las cámaras de seguridad mostraron a India afuera del club muy alterada. Estaba llorando e intentando llamar a su novio una y otra vez. Pero el teléfono de Grant se quedó sin batería y no recibió los mensajes de India hasta mucho después, cuando regresó y pudo recargarlo fuera del club. Alrededor de la 1:15 de la madrugada del 30 de enero, un hombre llamado Edward Tenniswood, un contador de 52 años que más tarde fue descrito por su casero como un solitario y por su propio abogado como un tipo raro, se acercó a India. En las cámaras de seguridad, Edward camina junto a India, viéndola mientras usa su teléfono. Edward luego regresó y comenzó a hablar con India, asegurándole que se encargaría de que llegara a casa sana y salva y que le conseguiría un taxi. India al principio dudaba y le dijo a Edward que solo quería irse. Edward fue comprensivo. Finalmente la acompañó hasta un taxi y le indicó al taxista la calle donde él vivía. Edward pidió al conductor detenerse unas casas antes de la suya y ayudó a India a bajar. Un testigo que estaba fuera de su casa fumando un cigarro vio a la pareja caminando lado a lado por Stanley Road. India, visiblemente ebria y tambaleándose, era guiada por Edward. Edward la llevó a su departamento, la agredió sexualmente, la estranguló y vistió su cuerpo. Luego la cubrió con una sábana antes de salir a comprar un kebab y continuar bebiendo en un hotel cercano. Seguía en el hotel cuando la policía lo halló al día siguiente. La madre de India la reportó como desaparecida tras no volver a casa. El reporte se presentó inicialmente como un caso de alerta media hasta que India no se presentó a su turno. Al día siguiente, al descubrirse las grabaciones de ella y Edward, la policía declaró alerta máxima y un oficial identificó a Edward en las imágenes. Edward ya había tenido problemas con la ley y fue liberado bajo fianza 2 semanas antes tras ser arrestado por supuesta agresión. Los investigadores intentaron arrestarlo varias veces por los cargos, pero aún reunían pruebas cuando ocurrió el asesinato de India. El 31 de enero a las 3:30 p.m., la policía entró a la casa de Edward mientras él seguía en el hotel cercano. Hallaron su departamento cubierto con sábanas y plástico. Hasta su computadora tenía plástico adherente y fotos de mujeres en todas las paredes de su departamento. Estas incluían imágenes de las mujeres de la banda Little Mix y una gran cantidad de fotografías de la modelo Heather Stewart White. Eduardo luego dijo que cubrió todo con plástico porque así evitaba limpiar siempre, aunque muchos no le creyeron. Los investigadores hallaron el cuerpo de India en el dormitorio de Eduardo y guantes quirúrgicos con sangre de India y ADN de Eduardo en la basura. Eduardo fue arrestado en el vestíbulo del hotel, donde estuvo 22 horas tras el asesinato. No se sorprendió al ver a la policía ni preguntó por qué estaban ahí. En su mochila, la policía halló otro par de guantes de látex y un cuchillo de cocina.
En mayo de 2016, él se declaró inocente del asesinato de India. Edward afirmó que la muerte de India se debió a su inexperiencia e incompetencia y argumentó que no fue un asesinato. Él declaró al tribunal que lo de India fue un accidente. Estaban teniendo sexo consensuado cuando India le puso las manos en el cuello y empujó. Edward dijo que había estado ansioso por complacerla y que debió haber mantenido la presión, simplemente por demasiado tiempo o simplemente apretó demasiado fuerte. Describió su noche juntos como amorosa y no notó que ella estaba muerta al vestirla de nuevo. Luego dijo que creyó que ella solo dormía profundamente y le contó al tribunal que se acurrucó con ella antes de salir a comer. Sin embargo, las pruebas mostraron algo muy diferente. India tenía más de 30 heridas recientes repartidas por todo su cuerpo, aunque varias de estas podrían explicarse por caídas después de haber bebido alcohol. Presentó traumatismo facial y cervical por objeto contundente, consistente con agresión. El ADN de Eduardo estaba bajo sus uñas y él tenía arañazos en el cuello porque ella se defendió. La computadora del vestíbulo del hotel tenía búsquedas con el nombre de India. Se pensó que Eduardo verificaba si ya se había difundido la noticia de su desaparición. En la corte su comportamiento fue extraño, como si actuara un papel. Parecía revivir la experiencia mientras intentaba reescribir lo ocurrido esa noche. El juez tenía que recordarle frecuentemente a Eduardo que mantuviera sus respuestas breves y al grano, pero Eduardo seguía entrando en gran detalle sobre su noche con India. En un momento molestó tanto a la familia de ella que el juez tuvo que pedir un receso. Eduardo incluso llegó a sugerir traer un maniquí a la corte para poder mostrarle al jurado exactamente lo que le había pasado a India. Afirmó que tenía en su casa todas las fotos y recortes, especialmente de la modelo Heather Stewart White, porque tuvieron una relación. Heather más tarde saldría a decir que eso no era cierto, que nunca había conocido conscientemente a Eduardo y que no tenía idea de dónde había sacado él esa idea. No es descabellado decir que Eduardo atacó a India porque se parecía a Heather. Tenían complexión, color de ojos y cabello similares. Trágicamente, India fue atacada solo por estar afuera del club equivocado en el momento equivocado. Al final del juicio, el jurado no tardó mucho en tomar su decisión. Deliberaron por menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad. Edward recibió cadena perpetua con mínimo de 30 años y 12 años por agresión sexual, ambas sentencias concurrentes. Edward estará en prisión hasta después de los 80 años por lo que hizo a India. El juez afirmó que la sentencia no podría compensar a la familia ni a sus seres queridos por la pérdida. Describió lo ocurrido en India como un crimen terrible. Afirmó que el acusado actuó para satisfacer sus deseos sexuales con una mujer atractiva y mucho más joven. Fue un crimen totalmente depravado. También dijo que Eduardo eligió a India porque ella estaba obviamente tan ebria que no podía cuidarse a sí misma. Aunque Eduardo insiste en que fue un accidente, todos los involucrados, salvo la madre de India, saben que no lo fue. Sue Chip Chase ha creado un grupo de voluntarios llamado los Guardianes de Northampton, que se formó para brindar apoyo a las personas que salen de noche. Los guardianes dependen de donaciones públicas y del trabajo voluntario de su equipo para mantener las calles seguras. Trabajan para evitar que otras familias sufran el dolor que vivió la familia de India. Incluí enlaces a su Facebook y página de donaciones en los comentarios abajo, en caso de que alguno de ustedes quiera ver el increíble trabajo que esta organización benéfica está realizando o hacer una donación para ayudar a apoyarlos en el futuro. Eso concluye el caso de hoy. Gracias por escuchar la triste historia de India Chip Chase. Cubierto este caso, decidí hacer el video más largo e incluir otros crímenes contra mujeres. Aquí está el caso 2. Joan Nelson. Joan Nelson era una joven de 22 años de Yorkshire, Inglaterra. Ella era la hija mayor de Charlie y Jean Nelson, quienes después tuvieron 2 hijos más, Katie y Jamie. Joan era funcionaria pública en la oficina de empleo local. Era popular y tenía un buen círculo de amigos, muchos de los cuales conocía desde sus días escolares. Destacaba en deportes como netball, rounders y natación, además quería viajar mucho.
Joan era cercana a su familia y quienes la conocían la describían como amable y considerada. Todas las personas que la conocen solo dicen cosas positivas sobre ella. Joan había estado viviendo en el área de Cottingham en Hull con su prometido, Paul Dyson, de 30 años, de quien se decía que estaba enamorada desde hacía aproximadamente un año. La pareja planeaba casarse en 2006 y estaban ocupados ahorrando para su boda y su luna de miel en México. La noche de San Valentín de 2005, Paul llamó a la policía para reportar la desaparición de Joan. En la llamada de 14 minutos dijo que la vio por última vez cerca de las 6:30 am. La pareja se despertó temprano e intercambió tarjetas de San Valentín antes de que Paul la besara para despedirse y se fuera a su trabajo como operador de máquinas de madera. Cuando le preguntaron si había habido una discusión entre ellos, respondió: «No, nada de eso. El Renault Clio de Joan fue encontrado sin seguro afuera de su casa». La madre de Joan, Jean, dijo que la desaparición de Joan era muy fuera de lo común y agregó que ella es muy unida a su familia y no haría nada para molestarnos. Se estableció que un abrigo blanco de 3/4, unas botas de gamuza y un bolso negro pertenecientes a Joan faltaban en su casa. Al no llamar a su hermana por su cumpleaños ni asistir al funeral del padre de una amiga, crecieron los temores por la seguridad de Joan. La policía investigó qué hacía Joan antes de desaparecer. Había estado con sus padres y hermanas el sábado 12 de febrero y luego el 13 de febrero. Paul relató que pasaron un día tranquilo juntos, paseando en auto por el campo. A pesar del viento y la lluvia, salieron a caminar, hicieron un picnic y pasaron la noche viendo televisión en casa. La policía buscó alrededor de la casa de Joanna. Se usaron helicópteros con detectores de calor, se investigó casa por casa, se analizaron cámaras y se revisaron edificios anexos, vías fluviales y terrenos baldíos. El 16 de febrero, Pablo lloró ante las cámaras al hablar de su prometida. «La amo con todo mi corazón. Solo quiero que regrese». Ella siempre sonreía, nunca tenía malos sentimientos. «Solo quiero saber dónde está. Me levanté temprano el día de San Valentín. Intercambiamos tarjetas y le di un beso y abrazo. Le puse la cobija encima para que pudiera dormir otra hora más o menos. La besé para despedirme y me fui a trabajar. Eso fue todo hasta que llegué a casa del trabajo y ella no estaba aquí. Hice unas llamadas rápidas. Si sale con sus amigas o a algún lugar siempre me avisa. Solo rezo para que esté bien. Jamás le haría daño y no conozco a nadie con resentimiento». Sin embargo, al ver a Paul, las palabras que usó y cómo cerraba los ojos para forzar las lágrimas, estaba un detective, el superintendente Ray Higgins, quien también notó 2 cortes en forma de media luna en los pulgares de Paul. El detective sabía que eran lesiones de estrangulación manual, autoinfligidas durante el acto. Los padres de Joan publicaron más fotos de su hija alegre para obtener información del público. Estaban desesperados por el regreso de su hija. No hubo avistamientos de Joan ni uso de su celular o tarjetas de crédito. Luego, el 18 de febrero de 2005, Paul fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Fue interrogado extensamente mientras continuaba la búsqueda de Joan. El 20 de febrero, los magistrados concedieron a la policía una prórroga de 36 horas para continuar con el interrogatorio. La policía acordonó la casa de Joan y Paul para realizar pruebas forenses y confiscó una computadora. También revisaron el paraje natural sin nombre junto a una iglesia y cerca del puente Humber que Paul dijo que visitaron. El día antes de su desaparición, el 21 de febrero, sin que hubiera señales de Joan, Paul fue acusado de su asesinato. Comenzaron a salir a la luz detalles del pasado de Paul. No está claro cuántos de estos detalles conocía Joan. El padre de Paul, Peter Dyson, a quien él admiraba, estuvo preso 6 años antes de que Paul naciera por el homicidio de un hombre en Barnsley. Cuando Peter tenía 22 años, apuñaló a un hombre llamado John Dickinson hasta matarlo con un cuchillo de cocina durante una discusión sobre la amistad de John con la esposa de Peter. Luego, cuando Paul tenía apenas 2 días de nacido, su padre estuvo involucrado en un atropello mortal y se dio a la fuga. Gordon Kell, de 47 años y padre de 7,
Caminaba a casa con su familia tras celebrar su 25 aniversario de bodas. Peter volvía a casa tras visitar a su hijo recién nacido en el hospital cuando atropelló y mató a Gordon y luego huyó. Evitó ser procesado por este delito. El padre de Paul murió de un ataque al corazón en 2000 a los 55 años. Paul quedó muy afectado por su muerte. El año en que nació su hija Chloe, Paul estuvo casado con Jenny Clark, su madre, por unos 18 meses. Paul fue abusivo en el matrimonio y una vez estranguló a Jenny hasta desmayarla. Paul tenía pocas calificaciones y trabajó en varios empleos mal pagados. Él se interesó en las artes marciales, llegó a cinturón marrón en kickboxing y después se apasionó por el fisicoculturismo, lo que lo llevó a inyectarse esteroides. A veces trabajó como portero en clubes y bares de Hull, donde sus compañeros lo veían hablador y ruidoso. Fue mientras hacía ese trabajo que conoció a Joanne. Después se supo que Paul era amigo cercano de su entrenador, Colin Allen, y le confesó que había matado a Joanne. Colin le contó a la madre de Paul lo que él hizo, y ella valientemente informó a la policía. Cuando la policía lo enfrentó, Paul admitió haber mentido. Aunque fue acusado de asesinato, aún no había rastro de Joanne. Paul no pudo o no quiso decirle a la policía dónde estaba su cuerpo. Afirmó que solo condujo, sin fijarse en el destino. Dijo que recordaba haber conducido de regreso por York y que había una reja de metal y lo que parecían ser árboles de Navidad creciendo en el bosque. La búsqueda de Joanne fue la mayor operación realizada por la policía de Humberside. Cientos de oficiales y personal del ejército peinaron alrededor de 300 millas cuadradas de terreno, muchas veces difícil, buscando a Joanne. El mal clima y la nevada complicaron la búsqueda. Se convocó a un ecólogo forense y botánico para analizar objetos, incluido lodo del Renault Clio de Joanne. Y en un periodo relativamente corto de tiempo encontró polen principalmente de 4 especies de plantas: helecho, carpe, abedul plateado y cicuta occidental. El hallazgo de cicuta occidental, una conífera perenne poco común, coincidía con la descripción de Paul sobre árboles de Navidad en el lugar donde dejó el cuerpo de Joanne. Estos hallazgos se enviaron al registrador de vicecondado regional designado por la Sociedad Botánica de las Islas Británicas para catalogar plantas. Y como resultado pudieron dirigir a la policía a un área de 100 kilómetros cuadrados al noreste de York, donde estas plantas crecían juntas. El 25 de marzo, casi 40 días tras la desaparición de Joanne, el superintendente Ray Higgins y el agente Philip Gadd buscaban en la zona. Al ver la reja metálica descrita por Paul y los árboles de cicuta occidental detrás, entraron al bosque y se separaron para buscar. Poco después, el detective principal del caso, Ray Higgins, encontró el cuerpo de Joanne envuelto en bolsas de basura y cubierto con ramas y musgo. Una autopsia determinó que fue estrangulada. El 4 de mayo, Paul fue acusado del asesinato de Joanne ante el Tribunal de la Corona de Hull. No hizo una declaración formal, pero su abogado, Gary Borrell, afirmó que él reconoce haber causado la muerte ilegalmente. El funeral de Joanne se realizó en mayo en el crematorio de Hull, con más de 200 asistentes. En agosto, Paul negó matar a Joanne, pero aceptó el homicidio involuntario. El fiscal Andrés Hatton informó al tribunal Hall Crown que la declaración no era válida y que Paul sería juzgado por asesinato en noviembre. La fiscalía había construido un caso sólido contra Paul, afirmando que, según las pruebas, la fiscalía sostiene que él sentía que ella ya no se interesaba en él y decidió que, si no podía tenerla, nadie más lo haría. Con sus propias manos, estranguló hasta la muerte a la delgada Joanne Jean Nelson. Creen que la noche del 13 de febrero Joanne y Paul discutían sobre las tareas domésticas. Joanne le pidió a Paul lavar ropa, pero él no sabía cómo hacerlo. Hubo una discusión en la que Paul perdió el control y estranguló a Joanne hasta matarla. Las cámaras lo captarían yendo a una tienda cercana y comprando bolsas de basura, guantes y desinfectante. Intentó ocultar el cuerpo y borrar pruebas en su casa. Luego fue a casa de su madre por una horquilla de jardín para enterrar el cuerpo de Joanne, atado en bolsas de basura. Luego condujo al campo para deshacerse de ella
y al volver a casa de su madre devolvió la horquilla de jardín. Platicó con la vecina sobre sus vacaciones y le comentó que adoptaría otro gato cuando ella preguntó por Joan. Dijo, sí, ella está bien. A la mañana siguiente, el día de San Valentín, fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Incluso fingió una conversación con Joan en su teléfono que fue escuchada por un amigo. Mientras esperaba el juicio, Paul se cortó las muñecas y escribió "Lo siento" con sangre en las paredes el día que iniciaba el juicio por asesinato. Paul se declaró culpable de asesinato en una audiencia de 3 minutos. Poco después fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 16 años. Paul sollozó mientras recibía su sentencia, y el juez condenó su asombrosa y nauseabunda hipocresía al hacer un emotivo llamado en televisión y el acto indescriptiblemente malvado que había cometido. En contraste, la familia de Joan habló con dignidad y valentía, afirmando que no sentimos lástima por nosotros mismos. Lamentamos por Joan y la vida que no tendrá. Nosotros, sus padres, hermanas y quienes la amaban, fuimos engañados. La justicia nunca podrá hacerse porque Joan no puede volver a casa, pero sí nos consideramos afortunados y privilegiados de poder llamar a Joan nuestra hija y nuestra hermana. 14 años tras la sentencia de Paul, se supo que, a sus 45 años, fue trasladado a una prisión de régimen abierto. 3 años después, Paul fue liberado de prisión tras cumplir 17 años, un año más que su condena mínima, mucho menos que cadena perpetua, lo que me lleva a preguntar, ¿debería durar toda la vida? Me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso en la sección de comentarios abajo. Para la narración de Crimen Real de hoy, vamos a analizar el caso de Amanda Chow Wei, a quien a menudo se le conoce simplemente como Amanda Chow, y la lucha posterior de su familia por la justicia en un caso sin precedentes que vinculó a China y Canadá. Amanda nació en la República Popular China en 1981. Era la única hija de Yang Baojing y Chao Zixun. La familia de Amanda tenía pocos recursos, pero sus padres se esforzaron para darle la mejor vida y oportunidades para su futuro. Usaron todos sus ahorros para que su hija estudiara en Canadá en un programa de intercambio. El 31 de julio de 2001, Amanda voló de Pekín a Vancouver, donde iba a estudiar inglés en el colegio Coquitlam en Vancouver. Durante su estancia, Amanda, de 21 años, comenzó a salir con Ang Lee, de 18. Lee también era de China y estaba en Vancouver estudiando informática en la Universidad Simon Fraser. Lee provenía de una familia adinerada. Su padre trabajaba para el gobierno chino como un alto funcionario militar en Pekín, y su madre trabajaba en la industria del entretenimiento. Aunque se sabe poco de la relación de Amanda y Lee, tras algunos meses de noviazgo comenzaron a vivir juntos con el primo de Lee, Chang Han. 3 estudiantes compartían un pequeño departamento en el sótano en la avenida Sherlock en Burnaby, alrededor de las 8 de la noche del miércoles. El 9 de octubre de 2002, Amanda salió del departamento para ir a la tienda Safeway en la avenida Kensington y la calle Hastings, que estaba a poco más de 1 milla de su casa. Sin embargo, ella no regresó. Lee intentó llamarla varias veces, pero no tuvo éxito. Después de varias horas, se preocupó y avisó a la policía. Llamó a la línea de emergencia 911 alrededor de la medianoche, pero le dijeron que llamara a un número de no emergencia. Así que, siguiendo esas instrucciones, cuando lo hizo, un empleado civil le aconsejó esperar 24 horas y luego volver a llamar si era necesario. Cuando Lee llamó al día siguiente, un agente fue asignado al caso. Faltaron 6 días para que se revelaran los detalles de la desaparición de Amanda. En un informe periodístico del 17 de octubre, Amanda fue descrita como una estudiante ejemplar que nunca antes había desaparecido. No consumía drogas, rara vez bebía, no apostaba, ni siquiera salía de noche y no tenía ninguna relación con pandillas. La preocupación por la seguridad de Amanda creció y la policía admitió que fue un error no publicar su foto y datos. Anteriormente, la policía enfrentó muchas críticas por la manera en que manejaron la investigación, especialmente porque Amanda había desaparecido. Unas horas tras el intento de secuestro de una mujer coreana de 38 años en la misma zona,
Lee suplicó entre lágrimas al público. Declaró que se culpaba por no haberla llevado al supermercado esa noche. 3 días después, el 20 de octubre de 2002, una pareja de excursionistas que caminaba por el lago Stave, que se encuentra a unas 40 millas al este de Vancouver, se topó con una maleta. Fueron a investigar y al acercarse a la maleta, detectaron un olor desagradable. Antes de descubrir el cuerpo de una mujer en el interior, notificaron a las autoridades y pronto se confirmó que el cuerpo encontrado en la maleta pertenecía a Amanda, de 21 años. La autopsia reveló que murió por estrangulamiento. 3 días después de hallar el cuerpo de Amanda, su novio Lee decidió volver a China. Dijo que debía extender su visa y volvería a Canadá cuando lo resolviera. La Real Policía Montada de Canadá. La policía lo detuvo en el aeropuerto y lo interrogó brevemente antes de permitirle continuar con su viaje. Se informó en la prensa que no era sospechoso. El 3 de noviembre, más de 200 personas asistieron a un memorial público en la Galería de Arte de Vancouver y se establecieron 2 fondos fiduciarios en memoria de Amanda para ayudar económicamente a sus padres. El impacto del asesinato de Amanda hizo que tanto su madre como su padre enfermaran y ambos fueron ingresados en un hospital en Pekín para exámenes y monitoreo. 2 días después de ser dada de alta del hospital, Yang Baojing, la madre de Amanda, llegó a Vancouver. El padre de Amanda, Chao Zixin, tenía una afección cardíaca crónica, lo que significaba que no podía viajar. 9 días después, el 20 de noviembre, Yang Baojing volvió a Pekín con las cenizas de su hija y sin respuestas sobre lo ocurrido. El caso avanzó tras la entrevista de la policía al primo de Lee, Chang Han, de 19 años. Dijo que Lee mató a Amanda y admitió haber ayudado a Lee a deshacerse del cuerpo. Am fue acusado de cómplice tras el hecho y liberado bajo fianza de $90,000 canadienses, lo que golpeó la lucha de la familia por justicia. Se determinó que las pruebas contra Han habían sido obtenidas de manera incorrecta y los cargos en su contra fueron posteriormente desestimados. El 12 de mayo de 2003, 7 meses tras el asesinato y el regreso de Lee a China, la policía canadiense emitió una orden de arresto contra él. Lee fue acusado en ausencia de asesinato en segundo grado por el gobierno canadiense. Sin embargo, pasaron años antes de que policía y gobiernos acordaran enjuiciarlo. Fue un caso sin precedentes, y las prolongadas negociaciones entre los dos gobiernos aumentarían la devastación que sentían los padres de Amanda por la pérdida de su única hija en 1994, 8 años antes del asesinato de Amanda. Canadá y China firmaron el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales. Este tratado significaba que ambos países se darían asistencia legal en asuntos penales. Podrían compartir documentos, obtener declaraciones, transferir y proporcionar pruebas, así como antecedentes penales y judiciales para apoyar procedimientos penales. Aunque China y Canadá habían acordado compartir esa información y cooperar según este tratado. Hay una excepción en caso de que exista la posibilidad de que alguien pueda ser ejecutado por sus crímenes. Canadá podría negarse a proporcionar asistencia legal, ya que la pena de muerte está prohibida por las leyes nacionales de Canadá. Si Lee fuera culpable del asesinato de Amanda en China, podría recibir la pena de muerte. Por ello, Canadá no quiso compartir información ni pruebas sobre este caso, en vez de dárselas a la policía china. La Real Policía Montada de Canadá solicitó la extradición de Lee de regreso a Canadá. Esta solicitud fue rechazada. En 2007, la familia de Amanda envió una carta al Departamento de Justicia en Canadá en la que declararon: perdimos a nuestra única hija. Han pasado 5 años y aún no hay justicia. ¿Es justo? Ambas personas mayores sufren un dolor tan intenso que ya no quieren vivir. Cada día es una tortura. Si te pasara lo mismo, ¿serías capaz de soportarlo? Te lo suplico, dinos tu cronograma o agenda sobre este caso para que al menos sepamos algo. No nos hagas esperar, esperar y esperar para siempre. Un año después, en 2008, los padres de Amanda y su primo Lee Jun-jun viajaron a Vancouver para continuar su lucha por la justicia y obtener una actualización sobre el caso.
La Real Policía Montada de Canadá pidió disculpas a sus padres por los errores en la investigación, y el 9 de octubre de 2008, que fue el 6º aniversario de la muerte de Amanda, se celebró un servicio conmemorativo en honor a su vida. Jenny Kwan, miembro de la Asamblea Legislativa, se disculpó con los padres de Amanda y dijo que el sistema judicial y policial falló a la familia Chao. No hay duda de eso. Ang Lee pudo salir del país y huyó de regreso a China. Su primo, Chang Han, fue acusado. Pero hubo complicaciones por no seguir los procedimientos adecuados, y como resultado, ese caso fue desestimado por el tribunal. Fueron lecciones difíciles para la RCMP y, aún más, para la familia. Las autoridades chinas estaban comprometidas a llevar al presunto asesino ante la justicia, pero necesitaban la cooperación de Canadá. En marzo de 2008 se llegó a un consenso político y los archivos canadienses se compartieron con la policía china, con la garantía de que Lee no sería ejecutado si era hallado culpable, pero por sus conexiones familiares. Lo representó un abogado destacado y el caso se retrasó otra vez. En 2011, 9 años después de que se encontrara el cuerpo de Amanda, Lee finalmente iría a juicio en un tribunal chino. Una vez más, el proceso no fue rápido ni sencillo. Era la primera vez que un crimen en Canadá se procesaba en China. 2 días de testimonios comenzaron el 20 de septiembre de 2011. Los padres de Amanda Yao dijeron que Lee y su familia no mostraron remordimiento. Por su parte, los padres de Lee aseguraron que su hijo estaba desconsolado por la muerte de Amanda y que ambos tenían una relación amorosa. Al presentarse las pruebas, la familia de Lee salió furiosa de la corte, alegando que demostraban la inocencia de su hijo. Y luego siguió una larga espera por el veredicto en 2012. Según The Globe and Mail, Lee confesó el asesinato poco después de ser arrestado en Pekín. En 2009 dijo que asfixió accidentalmente a Amanda en una pelea de almohadas. Al principio creyó que se desmayó, pero luego notó que estaba muerta. La madre de Lee defendió a su hijo, asegurando que la confesión fue obtenida mediante tortura inimaginable por autoridades chinas. La autopsia de Amanda no apoyó esta versión, pues murió por estrangulamiento y tenía moretones y marcas en el cuello. El 27 de septiembre de 2012, más de un año después de que se presentaran las pruebas originales en el juicio, finalmente se informó que Lee había sido declarado culpable de homicidio intencional y sentenciado a cadena perpetua. 10 años después del asesinato de Amanda, sus padres finalmente vieron que el responsable de la muerte de su hija fue llevado ante la justicia. Sin embargo, el alivio familiar fue breve. El 30 de junio de 2014, la condena de Lee fue reducida de asesinato a homicidio involuntario por la Corte Suprema de Pekín. Esto redujo la cadena perpetua a solo 7 años. Los jueces de apelación parecen haber tomado en cuenta el hecho de que supuestamente ambos tenían una relación amorosa y que fue una pelea de almohadas que salió mal. Este cambio en la condena y sentencia de Lee fue muy controvertido, ya que la Corte Suprema falló sin pruebas nuevas. La familia de Amanda dijo que pensaban que el fallo original era justo y correcto, pero que este cambio era inaceptable. Dijeron que esto cambió su visión sobre la justicia y que el fallo demuestra que la ley en China puede comprarse con poder o dinero. Con la reducción de su sentencia, Lee fue liberado de prisión en junio de 2016. A pesar de sus mejores esfuerzos, la familia de Amanda nunca pudo conseguir la justicia que su hija merecía. Eso concluye la historia de hoy. PST Canadá y China tienen casi el mismo tamaño en kilómetros cuadrados. Tienen poblaciones diferentes. Canadá 38 millones y China 14,000 millones. Sí, 1,000 millones, adiós. Hoy vamos a ver el desgarrador caso de Mandy Stavik, una joven con mucho que ofrecer al mundo cuya vida fue brutalmente truncada. Amanda Teresa Stavik, quien era conocida como Mandy, nació el 16 de abril de 1971, hija de Mary y Glenn Stavik. Ella era la tercera hija después de Brent y Molly. Mandy también tenía un hermano menor, Lee. La familia Stavik residía en Anchorage, Alaska. Glenn y Mary se separaron en 1974 y después se divorciaron.
La familia sufrió una tragedia en agosto de 1975, cuando Brent, de 17 años, quien tenía autorización para cazar en la base militar de Fort Richardson, fue encontrado con múltiples heridas de bala en la cabeza y la espalda. Nunca se supo el motivo de su asesinato, ni se encontró al responsable. A inicios de los 80, Mary decidió mudarse con los niños a Acme, en el condado de Whatcom, Washington. Glenn se volvió a casar y aún vivía en Alaska. Acme es una comunidad rural situada a unas 15 millas al este de Bellingham. En la década de 1980, la población era de alrededor de 250 personas. Los Stavick se mudaron a Strand Road, donde las casas estaban ubicadas en terrenos grandes. En este entorno pintoresco y tranquilo, rodeado de un bello paisaje campestre, con una tasa de criminalidad prácticamente inexistente y una comunidad muy unida, era un lugar hermoso para vivir. María, la madre, trabajaba como conductora de autobús escolar y Mandy, como la mayoría de los jóvenes de la zona, asistía a la preparatoria Mount Baker en Deming. Era popular, amable y pronto fue una alumna destacada. Siempre daba lo mejor y era sobresaliente en cualquier actividad o clase. Era estudiante de honor, hablaba japonés y dominaba el lenguaje de señas. Tocaba clarinete, flauta y saxofón. Además de ser una entusiasta deportista, practicaba varios deportes, le gustaba correr y representó a su preparatoria en baloncesto. Mandy solía correr la ruta de 5 millas desde su casa en Strand Road hasta el río Nooksack, acompañada por su madre, Mary, quien iba en su bicicleta, y su perro pastor alemán, Kira. Tras graduarse de la preparatoria en 1989, Mandy entró a la Universidad Central de Washington. Ella tenía muchas ganas de convertirse en piloto comercial, pero empezaba a cuestionar esas ambiciones y, como muchos de su edad, no estaba segura de cuál sería su elección de carrera. Sin embargo, con su impulso y ambición, parecía que cualquiera que fuera el camino que decidiera seguir en la vida, estaba destinada a tener éxito. En noviembre de 1989, Mandy viajó 3 horas y media desde la universidad a Acme para celebrar Acción de Gracias con su familia. El viernes 24 de noviembre, tras Acción de Gracias, Mandy salió a correr con el perro familiar, Kira. En esta ocasión, Mary decidió no acompañar a su hija, ya que la hermana de Mary estaba quedándose con la familia para las vacaciones de Acción de Gracias. Mandy salió de casa a las 2 p.m. y trotó por su ruta habitual al río Nooksack. Una hora después, Lee, hermano de Mandy de 13 años, la vio correr al final de su recorrido desde la casa de un vecino. Sin embargo, a unos 400 metros de su casa, Mandy no regresó a la casa. Esto era inusual, así que Mary fue a buscar a su hija, temiendo que se lastimara. Horas después, sin noticias de Mandy, el pastor alemán volvió a casa visiblemente angustiado. Mary entró en pánico, llamó al 911 y casi enseguida inició la búsqueda. A medida que se difundió la noticia, personas de la comunidad local, la mayoría de las cuales conocían personalmente a Mandy, se unieron a la búsqueda. La familia aún esperaba que Mandy estuviera herida y no pudiera moverse. Pero como la búsqueda en la ruta de carrera de Mandy no logró encontrarla, todos empezaron a temer que algo impensable había sucedido. Mandy salió a correr escuchando música en su Walkman, con sudadera clara, pantalones deportivos verdes y tenis azules. A pesar de la búsqueda exhaustiva, al final del sábado 25 de noviembre seguían sin estar más cerca de encontrar a Mandy. El domingo 26 hallaron unos pantalones deportivos sucios y rotos en un bosque del condado vecino de Skagit. Coincidían con la ropa de Mandy, pero Mary no estaba segura de que fueran de su hija. La búsqueda continuó, y el lunes 27 de noviembre los equipos de búsqueda que rastreaban el río Nooksack encontraron un cuerpo atrapado entre ramas en las aguas poco profundas al borde del río. Llamaron al detective Ron Peterson, quien identificó el cuerpo como el de Mandy. Solo llevaba calcetas y zapatos. La temperatura del agua preservó el cuerpo de Mandy, y el detective Peterson actuó rápido para no perder evidencia. La autopsia indicó que Mandy murió por ahogamiento. A pesar de ser una nadadora fuerte, el agua donde la hallaron era tan baja que podía estar de pie. Se asumió que ella habría estado inconsciente cuando entró al agua, y una lesión en la parte superior de su cabeza, aunque no era suficiente para matarla, sí habría sido suficiente para dejarla inconsciente. Confirmando esto, el médico forense determinó que Mandy había sido agredida sexualmente. Mandy tenía muchos rasguños en brazos y piernas,
lo que indica que intentó huir de su agresor por los arbustos de zarzamoras cercanos. Según la investigación policial, es probable que Mandy haya sido secuestrada por alguien en un vehículo, ya sea porque confiaba en esa persona y subió voluntariamente, o porque la amenazaron con un arma. Se piensa que Kira, la perra, pudo ser lastimada o pateada a una zanja antes de volver a casa. El semen hallado en Mandy permitió obtener un perfil de ADN. En los inicios de la comparación de ADN en crímenes, casi no había perfiles para comparar. El 3 de diciembre de 1989 se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Mandy en el auditorio de su escuela secundaria. Asistieron casi 1000 personas. Mandy fue sepultada en una ceremonia privada 3 días después. Como suele suceder en estos casos, el novio de Mandy, Rick Sender, fue llevado para ser interrogado. Rick tenía un año más que Mandy y llevaban saliendo unos 3 años de forma intermitente. Rick Vickera fue honesto en su entrevista con la policía y pronto fue descartado. Se investigaron miles de pistas y entrevistaron sospechosos. Sin embargo, cada vez que la policía avanzaba, todos los sospechosos fueron descartados de cualquier implicación en la muerte de Mandy. Mary se expuso al público para mantener el interés y crear conciencia. Se creó una línea de información y una recompensa, generando cientos de datos nuevos y muchos callejones sin salida. Los meses se convirtieron en años y el caso seguía sin resolverse, continuando atormentando a esta pequeña comunidad. Con el paso de los años, el caso se revisaba y reconsideraba regularmente. Nuevo personal llegaba a la oficina del sheriff y revisaba los archivos del caso para buscar detalles que quizás se pasaron por alto. El detective Kevin Bowe, ex compañero de preparatoria de Mandy y policía novato cuando ella fue asesinada, recibió el caso en 2009, ordenó una toma de muestras de ADN de quienes estaban en la zona en ese momento y que coincidían con el perfil del asesino. Nuevamente, esto no arrojó ninguna coincidencia. No fue sino hasta 4 años después, en 2013, que hubo un giro inesperado en el caso. Heather Backstrom y Mary Lee Anderson, 2 madres que vivían en Bellingham, estaban visitando el parque acuático Birch Bay Water Slides con un grupo de otras mamás. Las 2 mujeres apenas se conocían, pero al ver a sus hijos jugar en los toboganes, surgió el tema del asesinato de Mandy de hace 24 años. Heather y Mary Lee también estudiaron en la preparatoria Mount Baker y a medida que la conversación avanzaba, se reveló que ambas mujeres sospechaban fuertemente del mismo hombre como responsable de la muerte de Mandy. Timoteo Bass Heather contó una historia de cuando tenía 15 años. En el verano de 1989, meses antes del asesinato de Mandy, ella vio a Timoteo en un juego de softball. Después del juego, un grupo de jóvenes, incluyendo a Heather y a Timoteo, que tenía 21 años, se subieron a la camioneta de un amigo. Heather se sentó junto a Timoteo y encoqueteó tan agresivamente que la hizo sentir muy incómoda. Siempre sospechó que Timoteo estaba relacionado con el asesinato de Mandy, pero solo lo pensó porque era una corazonada y no lo compartió con nadie. Mary Lee tuvo una interacción muy incómoda con Timoteo. En julio de 1991 estaba en casa con su hijo pequeño cuando alguien tocó la puerta. Abrió la puerta y vio a Timoteo, amigo de su esposo, quien no estaba en casa, y Timoteo probablemente lo sabía. Timoteo contó que cazaba y necesitaba llamar a su esposa, así que pidió usar el teléfono de Mary Lee. Ella lo dejó pasar, pero se incomodó cuando él fingió llamar a su esposa. Mary Lee escuchó el pitido del teléfono y Timoteo fue de la cocina al dormitorio de Mary Lee. Diciendo que la visitaba seguido porque la amaba y quería hacer el amor con ella, Mary Lee le pidió que se fuera, pero él se negó. Sin embargo, cuando ella amenazó con llamar a la policía, Timoteo salió de la casa, similar a Heather. Mary Lee sospechaba que Timoteo estaba involucrado en la muerte de Mandy, pero no tenía pruebas. Ella dudaba en acusar a alguien, sobre todo en una comunidad pequeña donde todos confían entre sí. Las 2 mujeres decidieron que necesitaban hablar y contactaron a la policía sobre sus sospechas. La policía investigó a Timothy Bass, de 46 años, quien tenía 22, cuando ocurrió el asesinato de Mandy en 1989. Vivía con su mamá, papá y su hermano menor Tom en Strand Road, cerca de Mandy. Tom era amigo de Mandy, pero Timothy no era parte del grupo. En el momento del asesinato, la familia, muy apreciada en la comunidad,
no fue entrevistada 6 semanas después de la muerte de Mandy. Timothy se casó espontáneamente con su novia de la preparatoria, Gina Malone, y para 2013 ya se había mudado de la zona. La pareja tuvo 3 hijos y Timothy era repartidor en la panadería Franz de Bellingham. La policía visitó a Timothy para solicitarle una muestra voluntaria de ADN, algo común ya que decenas de hombres habían sido examinados antes. Cuando llegaron a la casa de Timothy y le preguntaron si conocía a Mandy Stavik, al principio afirmó que no conocía a nadie con ese nombre, antes de que de repente pareciera recordar y preguntara: ¿era ella la chica que había sido asesinada? Esto de inmediato encendió las alarmas en la policía, ya que incluso después de tantos años, todos en esta pequeña comunidad recordaban el asesinato de Mandy. Timothy se negó a dar una muestra de ADN diciendo que no confiaba en la policía porque había visto muchos programas de crímenes reales. Se volvió el principal sospechoso del asesinato de Mandy, pero sin pruebas ni ADN, la policía podía hacer poco. No había motivos suficientes para obtener una orden que obligara a entregar una muestra de ADN. La policía contactó a la panadería Fran, empleadores de Timothy, para intentar obtener una muestra de su ADN. La panadería negó el acceso a los investigadores sin orden judicial o citatorio, frenando de nuevo la investigación. Convencidos de haber identificado al asesino, la policía siguió reuniendo información sobre Timothy. Descubrieron que su esposa, Gina, había solicitado una orden de protección por violencia doméstica contra Timothy en agosto de 2010 y había iniciado los trámites de divorcio. En documentos al tribunal, ella afirmó que Timothy fue abusivo física y verbalmente con ella y sus 3 hijos. Los documentos también detallaban cómo ella le tenía miedo a su esposo, afirmando que él solía ver programas de televisión sobre casos sin resolver y crímenes reales. Decía cosas como: a mí no me atraparían porque no soy tan tonto. Sería fácil salirse con la suya. En 2 meses, Gina retiró la orden. En 2017, la policía intentó otra búsqueda de ADN en la zona. Timothy volvió a negarse. Esta vez la policía habló con la gerente de la panadería, Kim Wagner. Cuando preguntaron a Kim sobre Timothy, dijo que era un hombre extraño y se enojaba fácilmente. Ella dijo que él la despreciaba y solo le decía mujer, nunca por su nombre. Durante la conversación, Kim notó que la policía se investigaba el asesinato de Mandy y se ofreció a darles una muestra de ADN. Sin embargo, Timothy era muy cuidadoso. No fumaba, no tiraba basura y siempre usaba guantes. 3 meses después, Kim lo vio tirar un vaso de plástico y una lata de Coca-Cola. Ella los guardó en su escritorio antes de dárselos a la policía. Tras esperar los resultados del laboratorio criminalístico estatal, los detectives finalmente recibieron la información esperada. El ADN de la lata y el vaso coincidía 1 en 11 cuatrillones con la muestra hallada tras el asesinato de Mandy. Tuve que verificar que era un cuatrillón. Es un número con 15 ceros. El 12 de diciembre de 2017, Timothy fue arrestado en el estacionamiento de la panadería. Al ser interrogado, negó conocer a Mandy, pero al informarle que tenían su ADN, cambió su versión. Dijo que él y Mandy tenían una relación secreta, lo que explicaba el ADN hallado. En su cumpleaños 81, Mary supo que arrestaron a alguien por el asesinato de su hija. A Timothy lo acusaron de asesinato en primer grado, pero por el plazo de prescripción no pudieron acusarlo de secuestro ni agresión sexual contra Mandy. El juez fijó la fianza en $1 millón, por lo que Timothy siguió en la cárcel hasta el juicio. Hubo una disputa legal sobre la admisibilidad de la evidencia de ADN. Los abogados de Timothy afirmaron que el ADN se había obtenido como resultado de una búsqueda ilegal. Las fuerzas del orden no pueden usar a ciudadanos para obtener pruebas sin orden de cateo. En agosto de 2018, un juez declaró admisible la evidencia. La compañera decidió recolectar la evidencia por su cuenta, sin que la policía se lo pidiera. El caso fue a juicio en mayo de 2019. El fiscal David McEachran, de 44 años cuando asesinaron a Mandy, salió de su retiro a los 73. Para llevar el caso, ofreció sus servicios gratis, decidido a lograr justicia para Mandy. El caso de la fiscalía era sencillo. Afirmaron que Timothy secuestró y agredió sexualmente a Mandy y al intentar escapar, la golpeó en la cabeza y luego la ahogó en el río Nooksack. Aunque al principio dijo estar con su exesposo el día del asesinato,
Gina testificó contra Timothy. Ella se retractó diciendo que declaró por miedo. Gina también declaró que vio a Timothy pedirle a su madre que mintiera para darle una coartada. Le pidió a su madre que señalara a su padre, quien había fallecido años antes. Tom, el hermano menor de Timothy, también testificó para la fiscalía y declaró durante la investigación a Timothy. Le había dicho a Tom que se había acostado con Mandy. Timothy le pidió a Tom que dijera que él también se había acostado con Mandy, en un intento de dejarla mal parada. Tom agregó que Timothy le pidió a su madre que dijera que estaban de compras navideñas como coartada. Durante el asesinato llamaron a otros testigos, como la madre de Mandy, Mary, de 82 años, y su novio Rick. Testificaron que nunca vieron a Mandy y Timothy juntos. No había fotos, cartas ni evidencia de contacto telefónico. Aunque apenas recordaba quién era ella en 2013, Timothy decía ahora que fueron amantes. La defensa expuso otra versión, afirmando que Timothy no era culpable de secuestro, agresión sexual ni asesinato. Declararon que el error abrumador en el caso de la fiscalía fue que habían descartado a muchos posibles sospechosos por no coincidir su ADN. Si el ADN era de relaciones sexuales consensuadas previas, no indicaba quién era el asesino. Indicaron que la presión policial llevó a Timoteo a mentir sobre su relación con Mandy y a intentar crear una coartada. La madre de Timoteo dijo que él era un buen hijo, trabajador y sin problemas, y que ella creía que la policía estaba tan desesperada por conseguir una condena que estaban enfocándose en un hombre inocente. El juicio duró 9 días antes de que los 6 hombres y 6 mujeres del jurado se retiraran para considerar su veredicto. ¿Era Timoteo un asesino a sangre fría o simplemente un joven que había estado teniendo una aventura secreta con su vecina? Las deliberaciones duraron poco más de un día, y el 24 de mayo de 2019, exactamente 29 años y 6 meses después del asesinato de Mandy, regresaron con su veredicto. Timoteo Bass fue declarado culpable de asesinato en primer grado y no mostró emoción al oír el veredicto. 6 semanas después, el 2 de julio de 2019, Timoteo fue sentenciado. El esposo de Molly habló en el tribunal por la familia de Mandy, porque Molly y María estaban muy emocionadas. También habló Timoteo. Reiteró su inocencia y dijo que no tuvo un juicio justo. Lo que más le molestaba era que lo acusaran de intentar incriminar a su padre fallecido. Timoteo recibió la pena máxima de casi 27 años de prisión y podrá pedir libertad condicional tras 24 años. Su equipo legal dijo que apelaría. El 1 de junio de 2021, la Corte de Apelaciones de Washington ratificó la condena por asesinato de Timoteo. Actualmente está en prisión en el Centro Correccional de Clallam Bay, con una apelación pendiente ante la Corte Suprema de Washington. Eso concluye el caso de Mandy Stavit. La comunidad recaudó fondos para una recompensa por la condena que nunca fue reclamada. Ese dinero se utilizó para un premio de beca para músicos talentosos en la escuela de Mandy. Adiós. Analicemos el caso de los hermanos Cooper. Originario de Coventry, Inglaterra, Roger Cooper trabajaba como gerente en una tienda Costco en las afueras de Coventry. Vivía con su pareja de años, Susan Potts. Sin embargo, esto no le impidió comenzar una aventura con 2 compañeras de trabajo en Costco, Enid Sweeney, de quien se sabe poco, y Samina Imam, quien era la jefa de marketing regional. Para 2014, Roger, de 41 años, y Samina, de 34 años, habían tenido una relación durante aproximadamente 2 años. Esto iba contra la política de Costco, así que el romance se mantuvo en secreto. Sin embargo, al acercarse el fin de año, Samina dio un ultimátum a Roger. Deja a tu novia o se termina todo. Roger aceptó dejar a Susan y que el próximo año sería diferente. Tomando su palabra, Samina comenzó a hacer planes para su nueva vida juntos. A finales de noviembre reservó una estancia de 2 noches en el Hotel Malmaison en Birmingham para el 24 y 25 de diciembre. Estaba emocionada porque por primera vez pasarían la Navidad juntos. Sin embargo, la realidad era distinta mientras Samina planeaba su futuro. Roger, que no pensaba dejar a su novia ni arriesgar su trabajo en Costco,
Planeaba otras cosas con su hermano de 39 años, el ex soldado David. El plan diferente era cómo podían matar a Samina. Roger decidió que ella era un problema para él y quería que ese problema se resolviera. Tras la fiesta de Navidad se creó un plan inicial. Samina se hospedaba en el hotel Premier Inn en Solihull. David rentaría un auto y esperaría en el estacionamiento del hotel hasta que Samina llegara por la noche para luego secuestrarla. Ambos hermanos, fanáticos de Star Wars, se comunicaban con códigos como muerte, estrella completo, mantente en el objetivo, te esperábamos Vader. El taxi de Samina la dejó frente al hotel y David no pudo alcanzarla. Esta vez le envió un mensaje a Roger en francés mal escrito diciendo Nil Point, Louvre, Louvre, La Finetre, Nepar, Ouvre, que después se interpretó como que no tenía sentido, sin puntuación. La ventana de oportunidades, entre paréntesis, está cerrada. Los hermanos se reagruparon y elaboraron un nuevo plan. En la víspera de Navidad de 2014, Samina y Roger salieron del trabajo con pocos minutos de diferencia y se encontraron cerca, aunque iban en autos separados. Samina desempacó su equipaje de su BMW, que incluía una botella de Bellini y algunos bocadillos para su viaje. Luego subió al Audi de Roger, dejando su auto en la calle tranquila. En lo que respecta a Samina, ella se dirigía a su escapada romántica de 2 noches por Navidad. Roger dijo que debían desviarse al hotel para ver a su hermano e intercambiar regalos de Navidad. Samina llamó a su hermana durante el viaje y le confirmó que la vería en la casa de sus padres el día de San Esteban, el 26 de diciembre. La pareja llegó a la casa de David en Hewendon Drive, Leicester, cerca de las 5 p.m. Se piensa que Samina fue atacada de inmediato. David y Roger eran hombres corpulentos, con 1.95 y 2.0, 1 metros de estatura, y Samina con solo 1.57 metros. Ella no tenía oportunidad. David vertió cloroformo en una toalla de té y la sostuvo sobre la cara de Samina hasta que murió. Él había comprado una botella de 200 ml de cloroformo días antes en eBay. Luego diría que nunca recibió esa compra, aunque los detalles fueron confirmados por su historial de eBay. A las 6:25 p.m., Roger regresaba a Coventry y David se encargaba de deshacerse del cuerpo. Una vez que Roger regresó a casa con su pareja Susan, se envió un mensaje de texto a sí mismo desde el teléfono de Samina. En un intento de crear una coartada falsa, el mensaje decía: «Estoy furiosa, me voy a donde realmente me cuidan». Necesitaba inventar una razón por la cual no se habían registrado en el Hotel Malmaison. Mientras tanto, David envolvió el cuerpo de Samina en un saco de dormir militar y plástico adherente y la enterró en su terreno en Grove Road, en Leicester. En su cobertizo había un letrero: «No me hagas enojar, me quedan pocos lugares para esconder cuerpos». A las 7:45 de esa noche, David ya estaba en casa cuando su pareja, Mira Chavda, lo visitó brevemente. Ella dijo que no hubo nada inusual en su comportamiento durante ese tiempo. En los días siguientes, los hermanos continuaron intentando encubrir su crimen. Regresaron al auto de Samina, lo limpiaron para borrar huellas y ADN y lo dejaron a unos 105 kilómetros en Luton. Cuando Samina no llegó a casa tras Navidad, su familia la reportó desaparecida y empezó la búsqueda. Roger fue interrogado varias veces. Al principio le dijo a la policía que la última vez que vio a Samina fue en el trabajo en Nochebuena. Más tarde cambió su versión. Dijo que él y Samina discutieron en su viaje a Leicester y que Samina exigió bajarse del auto. Se detuvieron en una tienda Tesco cerca de la M69. Ella tomó sus cosas y se fue enojada. Dijo que creía que ella estaba haciendo berrinche en algún lugar y que no había mencionado esto cuando le preguntaron por primera vez. Ya que él no iba a lastimar a su pareja de mucho tiempo por algo que se habría superado el 2 de enero, Roger lloró en el interrogatorio al leer el mensaje de texto que afirmaba falsamente ser el último de Samina. El 4 de enero de 2015, 2 días después, encontraron el auto de Samina en una calle residencial de Luton. Su bolso, compras y equipaje no estaban. No había huellas en el vehículo y el asiento estaba hacia atrás para un conductor más alto. Los datos del teléfono de Samina mostraron que viajó a la casa de David.
El Bellini y los bocadillos que compró para su viaje a Malmaison fueron encontrados en el refrigerador de David y su GPS fue hallado en su ático. Una pista de un espectador los llevó al huerto de David, donde hallaron el cuerpo de Samina. Arrestaron a ambos hermanos Cooper por sospecha de asesinato y se les presentaron cargos 2 días después bajo custodia policial. A David contó cómo mató a Samina. Tomé cloroformo, lo puse en una toalla de té y la cubrí con ella. Su rostro en su regazo, levantó los brazos y yo los forcé hacia abajo. Pensé, solo un par de respiraciones. No despertó. Después cambiaría su versión y diría que halló el cuerpo de Samina tras mover el auto, afirmando que su muerte fue un accidente. En el juicio, ambos hermanos negaron el asesinato. David aceptó enterrar el cuerpo de Samina, pero negó matarla. El juicio en el Tribunal de la Corona de Birmingham duró más de 2 meses y terminó a finales de octubre de 2015. En una decisión unánime basada en la amplia evidencia del caso, el jurado los declaró a ambos culpables de asesinato. A cada uno le dieron al menos 30 años de prisión. El juez declaró que el uso de veneno en un caso como este demuestra una intención de matar a sangre fría sin importar las consecuencias. Colaboran juntos en planeación y ejecución. El asesinato de una joven alegre, traicionada brutalmente por su amado y su hermano. La detective a cargo de la investigación describió el asesinato como el delito más despiadado que había investigado. La mayoría de los asesinatos que ocurren son eventos espontáneos impulsados por la ira o los celos, mientras que en este caso lo que descubrimos fueron semanas y semanas de planeación para matar a Samina, numerosos intentos de acabar con su vida y una causa de muerte realmente inusual, dijo la inspectora jefe Caroline Marsh. Su padre, Dean, homenajeó a su hija diciendo que Samina era muy especial para él y su esposa. Podría hablar horas sobre Samina y lo que significaba para sus hermanas, hermano, sobrinas, sobrinos, familia y amigos. Y nos parte el corazón no poder tenerla de regreso en casa donde debería estar con la familia. Estamos absolutamente devastados por la pérdida de Samina. Nada podría habernos preparado para escuchar de la policía que creen que nuestra hija fue asesinada. Gracias por escucharme. Cuídense. Adiós.